Ahí está caliente el flujo. Todas las preguntas son teóricas de todos los años. ¿Okay? Solo varían de pronto el orden. La respuesta se vuelve pregunta y la pregunta se vuelve respuesta. Pero todos los años son las mismas preguntas. Pues, sin embargo, se van a olvidar. Bueno, hagan preguntas jóvenes hasta que el tubo, el foco se enfríe. Manos en la cintura y codos adelante. Correcto. Una pregunta. En la tomografía para emisión de positrones, el paciente es la fuente de radiación, ¿verdad? El paciente... No, es el equipo. Pero no tiene el radiofármaco dentro. Ah, ya, si tiene un radiofármaco, como la tomografía, sí, el paciente tiene la radiación. Pero ahí, Por lo tanto, tiene que estar aislado. pero como él mismo evita el daño, no se puede. No, lo que pasa es que ahí tenemos que pesar riesgo-beneficio. Lo estoy irradiando sí, pero el beneficio es de que disminuya la tumoración deseada. Se está irradiando, sí, también está irradiando el contorno, por eso depende del tipo de tratamiento que se le dé, se los encierra, dicen búnker, para que no irradie el resto. Depende de la cantidad de radiación que reciba, ¿no? Pero él tiene la radiación adentro. Pero es riesgo-beneficio. Lo estoy irradiando, pero estoy, digamos, matando el tumor o el seano. Bueno, seguimos. ¿Por dónde íbamos? Allá por la base profunda. Respirar profundo. Ya, respirar profundo. ¿Por qué? Porque ustedes están sentados y yo estoy de pie, no llenamos nuestra capacidad con volumen de aire máximo del pulmón. Que no se llenan, por lo general los glóbulos de la base pulmonar no se llenan. Pero si nosotros comenzamos a hacer ejercicio, respiramos, ahí sí llenamos los lóbulos inferiores, perdón, los lóbulos de la base, las que están de la mitad hacia abajo. Pero por lo general no llenamos todo. ¿Por qué? Porque estamos respirando normal, un volumen no tan grande. Cuando respiramos profundo estamos llenando todo el pulmón. Entonces vamos a valorar los lóbulos de la base. Ahí se valoró los lóbulos de la base. Y seguimos. La lateral de tórax en esta posición, la extremidad hacia arriba, los codos flexionados. Y la desventaja de la lateral es que no podemos valorar los vértices pulmonares. ¿Por qué? Porque se suman las estructuras óseas y musculoesqueléticas del hombro derecho con el hombro izquierdo. Por lo tanto, no podemos valorar los vértices pulmonares. Cuando ustedes tengan o vean acá al frente una rayos X lateral de tórax, no me van a decir que la neumonía está en el pulmón derecho o está en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque en la lateral de tórax yo no veo pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Dónde lo veo? En el estándar de tórax. Estoy derecho y estoy izquierdo. ¿Por qué en la lateral no veo pulmón derecho ni pulmón izquierdo? Porque se interpone o se superpone. Y entonces, ¿para qué me sirve la lateral de tórax? Para ver si la lesión está acá adelante, en medio o atrás, o acá arriba un poquito o acá abajo. Para eso, para guiarme. Por eso, esta proyección lateral no es la principal, sino que la estándar de tórax es la principal. Que me guía a decir que está en el pulmón derecho o pulmón izquierdo. Y el lateral me sirve para saber si está adelante o si está detrás, o si está en medio. Que no me ayuda mucho la estándar de tórax, sino que de pronto sí tengo signos que me ayudan a decir si está adelante o está detrás. Que lo vamos a ver en la próxima clase. Seguimos. Rayos X anteroposterior, es decir, que los rayos vienen de adelante hacia atrás. Pero va a haber dos desventajas. Nosotros vamos a tener esta rayos X de tórax, donde el corazón lo tenemos aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque estamos haciendo en proyección AP. Y también las escápulas se interponen aquí, parcialmente en los lóbulos superiores, más que todo aquí, no tanto aquí. Aquí, una línea sale aquí, de la escápula. Pero, como ustedes van a ser médicos clínicos, y buenos clínicos, entonces van a decir, pero mi paciente no es cardiópata, pero sin embargo ahí hay una cardiomegalia, pero es una pseudocardiomegalia. ¿Por qué? Porque se le hizo una rayos X de tórax en proyección AP antero-posterior. ¿Pero por qué no se le hizo una APA? Porque no se puede, en condiciones de paciente no se puede, va en cuidados intensivos. De pronto, si no está intubado, no está en cuidado intensivo, puede ser un paciente ambulatorio que tenga silla de ruedas, no se puede levantar. El chasis lo ponemos atrás en la espalda y el rayo viene adelante hacia atrás.
Entonces es una P. Y ustedes como médicos clínicos tienen que saber que esta es una pseudocardiomegalia si el paciente está en esta proyección. O de pronto, en verdad es un paciente cardiópata, a pesar de la proyección, y usted dice, no, el paciente es cardiópata, entonces es lo que sale en la rayos X, es lo que tiene el paciente. Eso es lo único que pueden saber, porque si al paciente le hace una AP de tórax, yo como imaginólogo informo, se usa un aumento del diámetro del área cardíaca, una cardiomegalia, no es que yo esté equivocado, sino que es la proyección radiológica. Porque ustedes pueden decir, no, pero yo conozco al paciente desde que nació, entonces no puede tener una cardiomegalia. ¿Que el imaginólogo se equivocó? No se equivocó porque es una proyección AP. ¿Por qué no le hizo la proyección PA usual? Porque el paciente no está en condiciones de hacerlo. ¿Okay? Seguimos. También se realiza rayos X en decúbito lateral. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se lo coloca en esa posición, en decúbito, es decir, acostado, y una proyección lateral. Puede ser derecha o izquierda, depende de la lesión. Rayo horizontal quiere decir que la radiación va de manera horizontal. El tubo va de esta manera en proyección horizontal. Puede ser que el paciente mira el tubo o de espalda al tubo. Y distintivamente eso se va a obtener esta rayos X de aquí. Con una rayos X acostada, el decúbito lateral. Vayan recordando los nombres de cada rayos X. Esto aquí lo vamos a ver después de una clase más, después de una semana en patología pleural, en derrame pleural. Tenemos la rayos X toda lordótica. Ah, pero ese nombre yo lo he escuchado. ¿Lordótica? ¿De dónde viene eso? De lordosis. ¿En qué parte del cuerpo tenemos lordosis? En la columna. ¿En qué columna? ¿Qué columna? Hay 4 columnas, segmentos. La lumbar, correcto. La lumbar y la cervical. Pero más nos vamos a la lumbar. Tiene lordosis. Si la lumbar y la cervical tienen lordosis, la dorsal que tiene, cifosis. ¿Ok? Por anatomía. ¿Okay? Lordótica. Lordosis. L-O-R-D. Lord. No es Lord. L-O-O-R. No es Lord. Es Lord. L-O-R-D. Lord. ¿Qué es Lord? Lord. ¿No ven Netflix? Ah, ustedes pasan solo estudiando en su casa. Señor en inglés. Lord, ¿qué es Lord? Señor en inglés. Señor. ¿En qué película vimos Lord? ¿O ven Lord? Señor de los anillos. Señor de los Anillos. Batman. No ven eso, no. Ya, ¿cómo caminan los Lord? Rectos. ¿Y esta posición me demuestra qué? Soy orgulloso. ¿En Sudamérica qué nacionalidad es orgullosa? Los argentinos, che. ¿Sí? Ellos son orgullosos, una nacionalidad orgullosa, ellos nacieron así, ya no es culpa, ¿ya? Son orgullosos, ¿ya? Depende de la nacionalidad, hay nacionalidades orgullosas, hay algunas orgullosas, etcétera, etcétera. Los chinos somos sumisos, ¿ya? Bueno, no todos los asiáticos, pero los chinos somos sumisos, los japoneses no, son peleones, etcétera, etcétera, coreanos, ya eso es todo lord. Entonces, como todo lord, son orgullosos, al paciente lo colocamos de esta manera, tiramos los hombros al chasis en esta proyección. Entonces, la angulación que cogemos es de 45-30 grados. Los rayos vienen de adelante hacia atrás. Esta es la rayos X de toda la lordótica. ¿Okay? Entonces, ¿qué objetivo tiene esta posición en rayos X toda la lordótica? Vamos a desplazar las clavículas hacia arriba y hacia atrás para dejar descubiertos los vértices pulmonares. 10 preguntas en esta diapositiva. ¿Okay? Clavículas hacia adelante y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás. ¿Okay? Entonces, en la proyección lordótica nosotros desplazamos ¿qué estructura del tórax? Clavícula, respuesta, clavícula. La proyección lordótica tórax nos sirve para valorar qué parte del pulmón. Los vértices pulmonares. Los vértices pulmonares, ¿en qué tipo de rayos X tórax valoramos? En la lordótica del tórax. 10 preguntas. ¿Cómo estaban las clavículas en la estanda del tórax? Interpuestas en los lóbulos superiores. Pues si yo tengo una lesión en los vértices, yo no puedo valorarlo correctamente. Entonces les pido una lordótica que va a desplazar las clavículas hacia arriba y hacia atrás. Y dejo descubierto los vértices para valorar aquí una caverna, por ejemplo, se me ocurre.
Los dos. 10 preguntas. De lateral, vemos lo mismo por anatomía, la sombra cardíaca, cardiovascular, los cuerpos vertebrales, esternón, etc. Los pulmones son negros, radiolúcidos. Vamos a hablar sobre la característica técnica, en este caso dureza, que es decir, el tono gris que tiene que tener una rayos X del tórax, que no puede ser ni muy blanca, plana, ni muy negra o penetrada. Tiene que tener un tono de grisáceo normal para nuestras vistas. Es más o menos cuando usted ve una foto, a esta foto le falta más brillo, más oscuridad, o de pronto le falta menos, etc. Entonces tenemos aquí rayos X número 1, rayos X número 2. La rayos X número 1 y 2 son mal tomadas. La 1 está fea, ¿por qué? Porque está muy blanca, muy blanca. No le han dado muchos factores Milan para ejemplo como está. En cambio, la número 2 está muy negra, muy penetrada, muy dura. No está nítida. Entonces, ambas rayos X no son nítidas. No se puede valorar los pulmones. Cuando nosotros vemos los pulmones podemos valorarlos cuando tienen un tono de grisáceo homogéneo y normal. ¿Qué es normal para la literatura? Que se puedan ver las tres primeras vértebras dorsales. Es decir, 1, 2 y 3. Podemos observar las tres primeras vértebras. Pero doctor, es que yo sí veo las otras vértebras. Bueno, de pronto se ven pero en sombra, pero acá se ve demasiado y acá no se ve nada de arriba hacia abajo. ¿Ya? En cambio, aquí se ven las tres primeras vértebras. Este es un paciente adulto, paciente pediátrico varía. Pero tenemos que, con este tono grisáceo, con esta dureza, nosotros podemos valorar los pulmones. Incluso, miren, los bordes de las costillas, de los arcos costales, etcétera, etcétera. En relación acá no se ve. Peor acá, demasiado negro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos repetir la película. ¿Qué sucede con esta rayos X? Está mal tomada. ¿Por qué? Está movida. ¿Qué más? Está blanca. Está pixelada. Como lo que sucede aquí en esta foto. Ah, no, pero ahí están 4 compañeros. 1, 2, 3, 4. Correcto, 4 compañeros. Pero no identifico, a pesar de que están de espalda, aunque está de perfil, pero no identifico quiénes son. O de pronto digo, ¿en qué lugar están? Bueno, pongámosle la biblioteca. La biblioteca. Pero es un antro. Bueno, entonces, no se lo puede valorar. Incluso cuando ustedes se tomen fotos con el docente, al final del examen del segundo parcial, solo los que cursan al sexto semestre toman fotos conmigo, los que no se van primero van a tomarse fotos. Entonces, los que toman selfie conmigo, pues el docente, no, salió mal, repite. ¿Por qué? Porque no puedo identificar nada. De pronto sale como así, la boca así, mirando por allá, entonces repite la foto. O un selfie repita. Eso es lo que hacen. Repetir porque no ve claramente, no se ven ustedes claramente. O no están con el perfil adecuado. Entonces repetimos la rayos X. Porque esta rayos X está mal tomada. ¿Por qué? Porque está penetrada, muy negra. No puedo valorar los pulmones. ¿Okay? También tenemos que ver que la rayos X esté centrada, que no esté rotada. ¿Cómo sabemos que la rayos X toda está centrada? Porque vamos a imaginarnos una línea media en la apófisis espinosa a la altura de las clavículas. Entonces vamos a medir un extremo de una clavícula derecho e izquierdo de un lado y del otro lado con la línea media. Visualmente tiene que estar simétrico. ¿Simétrico en cuánto? En cuanto a diámetro o distancia. Si un lado mide 1 centímetro, el otro tiene que medir 1 centímetro. Si mide 3 centímetros, el otro 3 centímetros. Pero no puede estar de manera simétrica, como en este caso. Uno está más grande que el otro, entonces quiere decir que está rotada la película. Y por lo tanto tienen que hacer repetir. ¿Por qué? Porque una película rotada puede aumentar también el diámetro transversal área cardíaca o cualquier otro tipo de artefacto. Salvo que sea una portátil, entonces la portátil a veces solo quieren ver vía central o tubo endotraqueal y ahí no se la repite, pero si una está dentro podemos repetir si es que de pronto aparece una imagen por ahí que es media rara y que no puedo dilucidar de qué patología se trata, tenemos que hacer repetir la placa o la rayos. El paciente tiene que respirar profundamente para que los pulmones cojan buen volumen y se pueda valorar los pulmones, más que todo la base de los pulmones. Por lo tanto, tenemos que contar 9 a 10 arcos costales posteriores.
Algunos autores en la literatura dicen 8 o 9 espacios intercostales, pero yo cuento lo que veo, y lo que se ve son los arcos costales. Aquí los pulmones en la región X número 1 están bien ventilados, están bien llenos de aire. En cambio, la región X número 2 están poco llenos de aire. Aquí el paciente ha respirado profundamente, acá no ha respirado, está normal. Una respiración normal. Donde los lóbulos de la base pulmonares se escapan aquí. En cambio, acá sí se expanden, se llena de aire. ¿Cómo sabemos que esta región X número 1 está bien tomada? Porque vamos a contar los arcos costales y los segmentos, los arcos costales que nosotros contamos es lo que se visualiza. Son estos son los segmentos posteriores. Segmentos posteriores. Claro, porque hay segmentos posteriores, laterales y anteriores. Entonces lo que contamos son las costillas que vienen de acá atrás. De la unión costovertebral de la región medial hacia la parte lateral, de arriba hacia abajo, son los arcos costales que vemos aquí. Los laterales no lo vemos en esta predicción y los anteriores son de manera parcial, hasta aquí llegan. No llegan hasta acá, ¿por qué? Porque tengo cartílago y si hay cartílago no se visualiza por rayos X, salvo que estén calcificados, pues no tienen la misma morfología que los segmentos posteriores. Entonces contamos arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos eran? 9. 9 a 10. Está bien respirador. Pero acá, de pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está mal respirado. No ha inspirado profundamente el paciente. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque de pronto, ustedes ocultan al paciente. ¿Qué va a ocultar? Con el estetoscopio. Todavía no vieron un semio, pero bueno, por ahí no debe haber aprendido. Entonces, yo oculto al paciente, ustedes ocultan al paciente, ustedes dicen que tiene una neumonía en la base del pulmón del lado derecho. Me invento, la neumonía está aquí. Me invento, está aquí. Pero si el paciente no respiró profundamente, está acá. Se pierde, ¿por qué? Porque tengo la sobrehepática. Entonces, ustedes insisten, no, es que clínicamente mi diagnóstico para este paciente es una neumonía en la base común del lado derecho. ¿Pero por qué no lo veo? Porque el paciente no respiró profundamente. Hago repetir la imagen. Repito la rayos X, expande bien el paciente y aquí vemos la neumonía, que es de color blanco, radiopática. ¿Ok? Bien inspirada y mal inspirada. ¿Por qué no contamos los espacios intercostales? Porque los espacios intercostales no los veo. ¿Cuáles son? En el borde inferior de la costilla y el borde superior de la otra. El borde inferior de la costilla y el borde superior es este espacio de aquí. Este espacio de aquí. Que es un espacio de pronto no real porque es el pulmón entre el borde inferior de la costilla y el borde superior de la otra costilla. Lo que sí veo es el arco costal, que es lo que lo vamos a contar. Vamos a recordar un poco de anatomía de tórax. Recuerden que la región que es tórax no es más que la sombra de tórax del paciente. Una vista posterior y una vista anterior. Tengo esta membrana gris que recubre el pulmón, ¿cómo se llama? Pleura. Tengo dos hojas, ¿cuáles son? Parietal y visceral. Víscera se pega al pulmón, se mete por la cisura. Parietal se pega a la caja torácica interna, costal. Seguimos. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Pulmón derecho tiene ¿cuántos lóbulos? 3. ¿Cuáles son? Lóbulo superior, medio y inferior. Pulmón del lado izquierdo tiene ¿cuántos lóbulos? 2. ¿Cuáles son? Lóbulo superior y lóbulo inferior. El lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo viene desde el vértice hacia la base. El lóbulo superior del pulmón izquierdo viene del vértice hacia la base. No es como lo escuchamos. El lóbulo superior, por lo general nosotros lo imaginamos de la mitad hacia arriba, el lóbulo superior, como sucede en el pulmón del lado derecho, lóbulo superior. Pero no, en el pulmón izquierdo, el lóbulo superior viene del vértice hacia la base. Y lo voy a repetir 15 veces. Y la pregunta de todos los ciclos de hace 25 años, que no me la contestan completa, es: ¿cuáles son los segmentos del lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo? Y esa pregunta equivale a 0 porque nadie me responde esa pregunta desde 25 o 26 años que yo voy a nombrar. Sin embargo, le digo cuáles son las preguntas, pero nadie me las responde. Los segmentos son ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. Esa es la respuesta. ¿Okay? Lo que hemos aprendido en anatomía en
2 ciclos anteriores, 3 ciclos, 4 ciclos anteriores, está bien. ¿Ya? ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo superior común del lado izquierdo? Apico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior. Esa es la pregunta que no contestan todos los ciclos. No sé por qué. ¿Sabes qué se olvida? Bueno, seguimos. ¿Cuál es qué pulmón es? Derecho, y este es el izquierdo. ¿Por qué el pulmón derecho? Porque tiene 3 lóbulos. Esos lóbulos se limitan por esto que se llama fisuras. Fisura mayor oblicua, fisura menor horizontal. Y una sola fisura en el pulmón del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el pulmón del lado izquierdo tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo viene del vértice hacia la base. ¿Sí? Quinta vez que repito, el lóbulo superior. Seguimos. La base del pulmón derecho y la base del pulmón izquierdo de la mitad hacia abajo. En la base del pulmón del lado derecho tengo 2 lóbulos. El lóbulo medio hacia adelante, el lóbulo inferior hacia atrás. En la base del pulmón del lado izquierdo tengo 2 lóbulos. El lóbulo superior hacia adelante y el lóbulo inferior hacia atrás. Suena raro, se escucha raro. Lóbulo superior hacia adelante en la base del pulmón. Raro suena, pero es así anatómicamente. Lóbulo superior hacia adelante, lóbulo inferior hacia atrás. En la base del pulmón del lado izquierdo. ¿Bien? 10 preguntas aquí. ¿Sí? ¿Qué lóbulo se encuentra en la base del pulmón del lado izquierdo? ¿Qué lóbulo se encuentra en la base del pulmón del lado derecho? El lóbulo medio está en la base de qué pulmón, etcétera, etcétera. ¿Ok? Van a tropezar aquí. En la base del pulmón del lado izquierdo tengo 2 lóbulos, el lóbulo superior hacia adelante y el lóbulo inferior hacia atrás. Solo hay que recordar la anatomía, que es lo que estamos haciendo. Y aquí regresa la pregunta: ¿cuáles son los segmentos del lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo? Apico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. Quiere decir que en la base del pulmón del lado izquierdo, que está hacia adelante, el lóbulo superior, tengo solo 2 segmentos. ¿Cuáles son? Lingular superior y lingular inferior. Y ahí está nuestra pregunta. Seguimos. Base, base. ¿Qué pulmón es? El derecho. El derecho. Por los lóbulos. Derecho. Y este sería el izquierdo, cuyo lóbulo superior viene del vértice hacia la base. Seguimos. Pulmón derecho, pulmón del lado izquierdo, vértice, base, tráquea, carina, bronquios principales derecho e izquierdo. La parte externa, la parte medial. Tengo los hillos donde ingresan, salen arterias, venas, linfáticos, bronquios. Cara interna de ambos pulmones, derecho e izquierdo. ¿Qué más tenemos? Pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, cisura mayor, cisura menor. Base del pulmón, lóbulo medio, lóbulo inferior. Pulmón del lado izquierdo, lóbulo superior, vértice hacia la base, lóbulo inferior. En la base, lóbulo superior hacia adelante, lóbulo inferior hacia atrás. Esto es necesario para poder comprender lo que vamos a ver en la siguiente clase, la próxima semana. Nos vamos a la parte más declive del tórax, los llamados senos costodiafragmáticos. Es decir, que estos senos están limitados costo, ¿por quién? Costilla, diafragma, por el diafragma. Entonces, este es el seno costodiafragmático derecho y este es el seno costodiafragmático izquierdo, o también llamados ángulos, senos o ángulos. ¿Ángulo por qué? Porque forma un ángulo. ¿Cuál de los 3 ángulos? ¿Qué ángulo es este? Agudo. Este es recto y este es obtuso. Forma un ángulo agudo. Agudo menos de 90 grados. Obtuso más de 90 grados. Los senos costodiafragmáticos son radiolúcidos. ¿Por qué son radiolúcidos los senos costodiafragmáticos? Porque ahí se mete una lengüeta pulmonar. ¿Y qué tiene que ver eso? Que el pulmón es radiolúcido, es negro, tiene aire. Veo el seno costodiafragmático, lo veo. Veo el seno costodiafragmático, lo veo. También le pueden llamar costo frénico. Costo, limitado por la costilla. Frénico, limitado por el diafragma. Pero frénico, ¿qué tiene que ver con el diafragma? Que el nervio frénico inerva el diafragma. Anatomía. ¿Ok? Pero tenemos que recordar la parte anatómica.
También tengo otros senos limitados por la sombra cardíaca o el borde de la sombra cardíaca, cardiofrénico derecho, cardiofrénico izquierdo. Aquí no le vamos a poner el tipo de ángulo. El ángulo agudo solo son para los senos o ángulos diafragmáticos derecho e izquierdo. Seguimos. Los hilos pulmonares son no derecho e izquierdo. Se ven radiopacos, blancos. ¿Qué densidad tienen los hilos pulmonares? Radiopacos. Es la respuesta. Perdón. 15 preguntas. 10 preguntas acá. Entonces, los hilos pulmonares son radiopacos. ¿Qué estructura tenemos en los hilos pulmonares? Arteria, vena, bronquio, canal linfático. ¿Qué estructura de estas le da la radiopacidad a los hilos? Las arterias y las venas. Los bronquios no, ¿por qué? Porque los bronquios son reducidos, son negros porque contienen aire, correcto. Bueno, aquí está sombreado con color lila, pero ok, ya conocen ustedes cuáles son los hilos. Los hilos tienen forma ramificada en forma de raíz. A medida que se van acercando a la periferia o se van alejando de la línea media, el diámetro vascular va disminuyendo. ¿Por qué? Por anatomía. No va a tener el mismo diámetro, el mismo calibre. Ya desaparece, ya casi en la mitad, ya casi no se ve radiológicamente en la parte periférica. Eso es normal. El mediastino incluye todas estas estructuras. ¿Cuál es el mediastino? Es la imagen radiopaca blanca central en una región izquierda un poquito hacia la izquierda. ¿Qué forma esa sombra radiopaca central que es el mediastino? Lo forma en su mayoría el corazón y los grandes vasos, pero todo esto está englobado en el mediastino. Cuando vemos una proyección lateral, por anatomía, tenemos mediastino anterior, medio posterior, superior e inferior, depende de la clasificación que hemos visto en anatomía en asignaturas anteriores. Según peso, según chip. Ya vamos a ver eso en el tema de mediastino después de una clase. El mediastino en el paciente adulto es estrecho en la parte superior. Normalmente, en el paciente pediátrico es amplio en la parte superior. Normalmente. ¿Por qué es amplio en el paciente pediátrico? Porque tengo el timo, que es una glándula normal. Pero en el paciente adulto ya evoluciona el timo y va desapareciendo. Por lo tanto, el mediastino ya es estrecho, normalmente el pediátrico no. La sombra típica la vemos en esta imagen de aquí de forma media redondeada porque es todo esto radiopaco blanco. Pero también podemos verlo de esta manera de forma triangular. Y esta forma triangular decimos que es el signo de la vela. El signo de la vela, pero del timo, es la sombra del timo. Este es el timo, no es ni una lección, es el timo. ¿Qué vela? ¿Qué vela? ¿Cómo se va la luz? ¿No? ¿Esa vela? La vela del barco, que puede ser una sola vela o puede tener dos velas. Por lo general encontramos una sola vela, pero hacia la izquierda, aquí tenemos hacia la derecha. Y hay otros signos más que van a ver ustedes en pediatría. Signo de la vela. Sí, parece una campanita. Entonces, tengo la tráquea, bronquio principal y bronquio secundario, y bronquio terciario, ramificaciones hacia los segmentos. En el mediastino también se debe comprobar en la radiografía lateral el espacio claro retroesternal. Correcto, No haya... así es. Entonces, en mediastino, en la proyección lateral, nosotros tenemos que ver el comportamiento anterior, mediastino anterior, medio posterior y ver el espacio retroesternal. Eso lo vemos en patología. La próxima clase vemos en el sistema pulmonar, el espacio retroesternal, o cuando veamos una enfermedad clínica hacia adelante, entonces también ese espacio retroesternal, como menciona su compañero, se oblitera. Veamos, seguimos. Y las ramificaciones bronquiales con su color respectivo hacia los segmentos respectivos. Después de las ramificaciones bronquiales tenemos los llamados lobulillos. Este es un lobulillo, acá tenemos otro lobulillo. Lobulillos que se parecen de pronto a una ciudadela y otra ciudadela, separados por un muro, que es el secto, que esto es intersticio. El secto es intersticio, los sectos que separan un lobulillo de otro lobulillo. O de pronto una manzana, otra manzana, una ciudadela, otra ciudadela, que tienen muros. Y en cada lobulillo hay arterias venas terminales, bronquiolos terminales, y también tenemos los alveolos. Lobulillos también llamados acinos, para aquellos estudiantes que recibieron el nombre de acino o lobulillo, depende del docente que le haya dado la clase de anatomía, lobulillo o acino. Entonces, en cada lobulillo tenemos muchos alveolos.
Y los alveolos son sacos que están llenos de aire. Y por eso los pulmones que están llenos de muchos alveolos son radiolúcidos negros, porque el aire es negro, es radiolúcido. Vamos a ver de mayor a menor. Pulmón derecho, pulmón del lado izquierdo. En el pulmón derecho tengo todo el pulmón. Sacamos un lóbulo, en este caso el lóbulo superior, y en el lóbulo tenemos segmentos, sacamos un segmento. En el segmento tenemos lobulillos, y en los lobulillos tenemos alveolos de mayor a menor. Para recordar, solo estamos recordando. ¿Ok? No, esto es pulmón, esto es lóbulo, esto es segmento y este es lobulillo. Cuando comenzamos a hablar y dar el nombre de las letras de color azul. ¿Ok? Pulmón, lóbulo, segmento, lobulillo, alveolo, de mayor a menor. Esto aquí es microscópico, no acabamos. También tenemos, ¿qué es eso? ¿Qué se parece como aceituna? Ganglios, es decir, linfáticos, peritraqueales, sucarinales, peribronquiales, meatínicos, etc. Su relación con la estructura vascular es su relación con el tubo digestivo, en este caso el esófago, el tórax. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la próxima clase, identificar, primero observar la rayos X del tórax, identificar lo normal y también comenzar a descartar lo patológico. O sea, lo positivo es normal, lo negativo es lo patológico, según escribe la literatura. Y posteriormente dar el diagnóstico de la patología. No, ahí vemos una telectasia, vemos una neumonía, vemos acceso pulmonar, una bula, etc. Pero a veces una imagen se me parece a tres patologías. ¿Será neumonía? ¿Será derrame pleural? ¿Será neumotórax? ¿Cuál será? Entonces, hacemos diagnóstico diferencial radiológico. Si yo no puedo por radiología por imágenes, lo hago desde el punto de vista clínico. ¿Okay? Eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana, empezar la patología. Vamos a trabajar patología la próxima clase, la que viene más patología. Y el día 2 hacemos una tutorización y el día 9 damos nuestra primera evaluación oral, ¿okay? Con una imagen cada estudiante. ¿Okay? Pero antes de que ustedes se apropien de manera visual de cada patología, vamos a apropiarnos de manera visual cómo se ve una rayón inquietora normal, para decir que esta rayón inquietora está normal, o la que vamos a ver la próxima semana está patológica. ¿Por qué? Porque esta imagen no debería estar ahí. Los pulmones son dos, derecho e izquierdo. ¿Qué densidad tienen los pulmones? Son radiolúcidos. Esta es la respuesta, son radiolúcidos. ¿Por qué son radiolúcidos? Negros, ¿por qué? Porque tienen aire. ¿Qué cosa? Los alveolos. Pulmón derecho y pulmón del lado izquierdo. ¿Qué me interfieren en visualizar los pulmones? Dos cosas. ¿Qué estructura me interfiere en visualizar los pulmones? Los arcos costales y el ilio, que es la vasculatura. Los pulmones me refiero, perdón. Solo el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Los arcos costales y la vasculatura. Pero no voy a tener dificultad en visualizar el pulmón. ¿Por qué? Porque mi vista va a estar enfocada solo al pulmón. ¿Cómo es eso? Porque de pronto, si yo... Las hojas de los árboles, que nos ayudan y nos protegen mucho para la radiación solar, la podemos observar a pesar de que tengamos nosotros una malla, un vidrio y unas rejas. Podemos visualizar la hoja. Si yo digo, vean, en esa hoja existe una mancha de color café y podemos, nuestra vista, focalizar la hoja. A pesar de que tenemos interferencia con la ventana de aluminio y vidrio, interferencia con la reja, yo puedo proyectar mi vista sobre la hoja. Lo mismo vamos a hacer acá. Yo proyecto mi vista sobre el pulmón, a pesar de que tengo arcos costales y vasculatura. Lo podemos hacer. ¿Ok? De esa manera, focalizan la vista. ¿Qué más tenemos? Seno diafragmático, derecho e izquierdo, ángulo agudo, son radiolúcidos y tienen esta forma de pico. Cardiofrénico, derecho e izquierdo. Hilos pulmonares son radioopacos, tienen forma ramificada, uno es más alto que otro por la posición anatómica. Tienen forma ramificada, esos son los hilios normales. Para después, en la patología iliar, ver por qué son patológicos. Diafragma, el diafragma derecho
el diafragma del lado izquierdo. Lo que yo estoy señalando acá no es más que el borde de la sombra hepática, porque yo no veo el músculo diafragmático que es como una lámina convexa. Estoy señalando es el borde de la sombra hepática, el diafragma derecho, y acá en mi diafragma izquierdo, yo sé que está inmediatamente por encima de qué órgano, del estómago. ¿Cuál es el estómago? Esto radiolúcido, esto negro que es el aire en la cámara gástrica o el estómago. ¿Ok? El diafragma derecho, el diafragma del lado izquierdo. Por lo general, ambos diafragmas tienen que estar simétricos en altura, pero a veces se encuentra uno más alto que otro. ¿Cuál está más alto que otro anatómicamente? El derecho, 1 centímetro más alto que el otro. Eso es normal. ¿Por qué? Por la presencia de hígado. Eso es normal. Pero aquí están a la misma altura. Tenemos la tráquea, imagen tubular radiolúcida negra en la parte central, en la parte superior del tórax. Esta imagen tiene que estar centralizada. Si usted ve la tráquea hacia un lado hacia otro lado, quiere decir que existe una lesión que está retrayendo o está empujando, desplazando la tráquea. En pacientes adultos, escolares, preescolares, adolescentes, jóvenes, etc. Pero en neonato, en el recién nacido, la tráquea puede lateralizarse hacia un lado hacia otro porque el órgano todavía es flexible en el neonato. Eso es normal. El mediastino, toda esta sombra blanca radiopaca en el centro que lo forma el corazón y los grandes vasos. Huesos, clavículas, cuerpo vertebral, homóplatos, costillas y los tejidos blandos. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí hasta la próxima clase? Apropiarnos de manera visual de cómo se ve una rayos X estándar de tórax normal. ¿Ok? Para diferenciar de la patología que hemos visto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Pregunta orden? En pacientes pediátricos, ¿hasta qué edad más o menos sería normal ver la tráquea desplazada? Lo vemos nosotros en neonatos hasta los 12 meses, más o menos hasta el año de edad.